La meta de este año o el propósito, hermano Guillermo, ¿ya lo tienen listo? Nuestra visión de este año, y vamos a cambiar hoy el sentido porque vamos a presentar unos niños y vamos a tener la cena primero, la palabra, y después vamos a estar presentando a los niños. Gracias. Tairo, si lo puedes echar un poquito hacia allá. Eso, muy bien, gracias. Bueno, esa es la meta nuestra, o la visión, o el tema de este año, que es provisión. No vamos hoy a hablar precisamente de eso, hacer la introducción, pero el tema nuestro del 2026 es provisión. Precisamente ahí vemos tres elementos importantes dentro de esa visión, que es la palabra, amén, el aceite y el árbol, que es lo importante, ¿verdad? Esa rama hace parte de ese árbol. Y el propósito de este año es precisamente entrar, no estar todo el año pidiendo ni decretando, porque esto no es decretando que nos va a ir bien, hay que trabajar, hay que forzarse. Ese tema de estar decretando y proclamando, haciendo proclamas, eso no funciona, porque esto no es magia, iglesia. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y tenemos que trabajar duro, lógicamente de la mano del Señor, de la mano de estos tres elementos, reconociendo esta rama representa precisamente el enunciado de Cristo en Juan 15, donde nos dice que nosotros somos las ramas. Dice: ustedes, yo soy la vid, dijo Cristo, y ustedes son las ramas. Así como el pámpano, dice, no puede llevar en sí frutos si no permanece unido a la vid, así ustedes separados de mí nada podéis hacer. La diferencia es que este año no hemos tomado una vid como ejemplo, como imagen de nuestra visión, sino hemos tomado el árbol del olivo. Por eso usted ve en la palabra al final tres olivas. Esas tres olivas tienen un significado muy profundo dentro de nuestro logo, y es precisamente las tres personas de la Trinidad. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor porque vamos a entrar en materia enseguida. Vamos a ir a 1 Corintios 11 y la cena. ¿Los niños salen antes de la cena o esperamos la cena? Vamos a tomar cena ahora. Vamos a esperar la cena y después salen los niños. Voy a invitar a mis hermanos del consistorio, por favor, que pasen al frente. Son bienvenidos a la cena del Señor todos los hermanos bautizados en plena comunión con el Señor y con la iglesia. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer el texto sagrado en el capítulo número 23, 11, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Capítulo número 11, versículo 23 de 1 Corintios. Dice el texto sagrado de la siguiente forma: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Voy a saltar al 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o beber esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados,
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Muchas gracias por su reverencia. Me colocan la cita, por favor. Y vamos a tener nuestra primera cena del año. Recordemos que la cena del Señor es un acto, una ceremonia, un acto de un recordatorio, una celebración que debemos hacer, precisamente lo que llaman hoy día una memoria histórica de lo que fue el acto de la redención universal en la persona de Cristo. La cena del Señor representa los tres aspectos, exceptuando la encarnación más importante dentro de la redención del hombre, como es la muerte, la resurrección y el anuncio de su segunda venida. Voy a pedirle a mi esposa para que ore por el pan y la copa. Te damos gracias, Señor, porque en este día, en este momento, tú, Señor, estás con nosotros recordándonos esta cena, Señor, este momento especial. Hoy, mi Dios, también la tomamos con acción de gracias, Señor. Damos gracias, Padre, por ese sacrificio, esa ofrenda que tú hiciste a la humanidad de entregar a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por esa obediencia y ese temor reverente, por ofrecer tu vida por cada uno de nosotros. Hoy, Señor, esta copa nos recuerda tu sangre derramada en la cruz. Este pan, Señor, simboliza tu cuerpo que fue hecho llaga, mi Dios, llevando en él todo nuestro pecado, nuestra carga y nuestra culpa. Gracias porque en esa cruz donde tú, Señor, entregaste tu vida, precisamente allí nos diste vida, salvación, libertad, sanidad. Gracias, Señor. Hoy, mi Dios, tomamos esta cena comprometidos, Señor, con recordarla y anunciar tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar el pan, la copa y esperarnos, como dice la Escritura, unos a otros. Por acá voy a pasar a la hermana Patricia. Hebreos 12 dice, 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Mis ojos pongo en ti, Cristo, mi gloria y galardón.
Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Amén. Gracias a Dios por su sacrificio. Gloria a Dios. Todos tenemos el pan y la copa. Falta también acá los... El hermano que todavía no tenga el pan y la copa puede levantar la mano. Ya creo que todos estamos listos. Vamos a leer la palabra del Señor aquí en precisamente el versículo 23 de Primera de Corintios 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordemos los tres principios importantes de la cena del Señor. La Escritura dice que lo primero es hacer memoria del Señor. Hacer memoria del Señor, de su muerte, de su resurrección, de su salvación, a través de estos símbolos, porque son unos símbolos realmente. En segundo lugar, hacerlo dignamente, dice la Escritura, probándonos unos a otros, es decir, examinándonos. Y en tercer lugar, cada vez que lo hacemos, dice la Escritura, que anunciamos su pronta venida. Así que, en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y del pacto, el nuevo pacto en su sangre y en su carne, podemos comer el pan y tomar la copa. Bendice alma mía, Jehová.
santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides cada favor, porque Él responde. Él es mucho más alto que el cielo que ves. Su perdón no tiene fin si tú crees en Él. Él es quien perdona tu maldad, es quien tu violencia sanará. Él rescata del fondo tu vida y te corona de amor sin medida. Él es quien tu boca saciará y como las águilas serás. En sus manos está la justicia, misericordioso, clemente es Jehová. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides cada favor, porque Él responde, porque Él responde. Él es mucho más alto que el cielo que ves. Su perdón no tiene fin si tú crees en Él. Él es quien perdona tu maldad, es quien tu dolencia sanará. Él rescata del fondo tu vida y te corona de amor sin medida. Él es quien perdona tu hará, es quien tus águilas serás. En sus manos está la justicia, misericordioso, clemente es Jehová. Jehová. Oh, 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 oh. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Él es quien perdona tu maldad, es quien tu dolencia sanará. Él rescata del fondo tu vida y te corona de amor sin medida. Él es quien tu boca saciará y como las águilas serás. En sus manos está la justicia, misericordioso, clemente es Jehová. Amén. Gracias, Jesús. Adore al Señor en ese momento. Agradecemos por este tiempo, Señor, donde hemos podido empezar nuestro año renovando ese pacto, ese voto, Señor, renovando, Dios, nuestro compromiso, Dios, nuestra voluntad, nuestra entrega para ti, Señor. Gracias porque hoy podemos participar de la copa y del pan y podemos recordar todas tus promesas que son sí, amén. Gracias por haber muerto por nuestros pecados, por haberte levantado de la tumba, Jesús, para darnos vida en abundancia. Gracias, Señor, por habernos dado, Señor, tu Espíritu Santo, porque nos prometiste no dejarnos huérfanos,
sino enviar a tu Consolador, Dios, y lo hemos recibido, tu glorioso Espíritu. Y gracias porque los que estamos aquí hoy creemos que tú has de venir por segunda vez a buscar a tu iglesia. Creemos que un día, Señor, esa trompeta en el cielo sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos, Señor, seremos transformados para ir a tu presencia. Muchas gracias porque hoy tomamos, Señor, de la copa, Dios, que representa tu sangre que perdona nuestros pecados, y del pan que representa tu cuerpo que sana todas nuestras enfermedades y dolencias. Y te damos gracias en esta mañana. ¿Hay alguien que pueda darle gracias al Señor por su sacrificio, por su amor y por su perdón? Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tu iglesia, Señor, hoy tu iglesia proclama una vez más su fe y su devoción en el Hijo de Dios, en el Hijo del Dios viviente, en Cristo el Señor. Amén y amén. Ahora sí, los niños pueden salir a su respectiva clase, por favor. Y usted me acompaña a Génesis capítulo número 1. Los niños pueden salir a su respectiva clase. Usted me acompaña al libro de Génesis. Vamos a leer en esta mañana Génesis, el capítulo. Vamos a leer dos citas. Pero vamos a leer primeramente el capítulo 22. Capítulo 22 de Génesis. Si usted tiene la palabra, por favor se coloca en pie en reverencia. Vamos a leer el libro sagrado. Capítulo 22 del libro de Génesis. Leemos hasta el versículo número 8. Dice: aconteció después de estas cosas. Esperemos que todos lo tengan. Génesis 22. Si usted no tiene Biblia, puede acercarse a alguien que sí tiene, para que también pueda participar de la lectura. Y si ninguno de los dos tiene, entonces en el televisor. Entonces, vamos a leer. La idea es que todos participemos en la lectura. Yo leo uno y usted lee el siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vamos a leer todos el 8 en la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Siga conmigo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar
y compuso la leña y ató a su hijo Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Lea usted el 12 porque ya me... Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora sí, leamos todos el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Señor, te agradecemos por todos, Señor, los beneficios, por las misericordias, por todos los dones y por la gracia que nos ha sido dada en Jesús, por la gracia de poder no solamente escuchar tu palabra, sino poder entenderla, porque eso solamente lo recibimos por parte de ti, Señor. Hoy queremos ser sensibles, pero ser también, Señor, obedientes, poner en práctica, poner por obra la palabra que vamos a recibir, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, escucharla y ser hacedores y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, muy amable, muy gentil por estar de pie. Hay dos palabras, hay unos términos que hemos aprendido nosotros con el transcurrir del tiempo que deben ser fundamentales dentro de la doctrina cristiana, como son la gracia y la misericordia, y hemos tocado someramente, como se dice, el tema de la providencia. La providencia la hemos mejor tocado de una forma a lo mejor superficial, pero antes de hablar de provisión quiero hablar de providencia, porque no es lo mismo provisión que providencia. De hecho, cuando hablamos de provisión, lo primero que se nos ocurre es hablar de comida, ¿verdad? Hablar de mantenimiento. Cuando hablamos de proveedor, pensamos que solamente se refiere a cosas materiales. Pero por ahí derecho usted sabe que hay una clave para entender el griego. La palabra provisión no está, la palabra providencia no está en la Biblia. En la Biblia hay muchas palabras que no existen, pero que hacen parte de nuestra doctrina, porque técnicamente no existen, pero los teólogos, los estudiosos, los intérpretes han digamos, tomado o han creado conceptos y definiciones para que podamos estudiar la Biblia más fácilmente. Por ejemplo, la palabra o la expresión Trinidad no aparece en la Biblia, pero está inmersa en todas las páginas gloriosas del libro sagrado. Entonces, yo no puedo decir que no existe la Trinidad porque no aparece el término en la Escritura. Y una de esas palabras es la palabra providencia. Por ejemplo, usted lee el libro de Esther, que es un libro de providencia, y Esther, en ninguno de sus relatos aparece la palabra Dios. Sorprendente, ¿verdad? No aparece la palabra Dios en el libro de Esther, pero usted ve inmerso a Dios en todas las historias del libro de Esther. ¿Amén? ¿O no es así? No necesariamente debe haber una definición para nosotros entender. Muchas veces por implicación es la palabra, un fenómeno, una representación, o en este caso una virtud de Dios, como es el tema de la providencia.
quiero definir providencia para que no confundamos lo que es provisión. Mire, para nosotros estudiar lo que es la parte de la teología propia o estudiar teología en sí, debemos tener claro esos tres principios. Así como el año pasado hablamos en la última predicación fue ¿de qué fue? Muy bien, gracias hermana Teresa. Venimos buenos, benevolentes y benignos. Y vamos a hablar de providencia y diferenciar. Gracia es el don inmerecido, aquello que no se merece, ni se paga, ni se puede comprar. Amén. Eso quedó claro, es la gracia. Usted está aquí por gracia, yo estoy aquí por gracia. Amén. La semana pasada, el año lo cerramos con una situación muy particular. Y es que cuando íbamos a empezar el ayuno, nuestro culto, el último culto del año, el miércoles, nosotros llegamos y la hermana Elsie cuando llega encontró una jovencita aquí en la puerta de la iglesia, llorando, una jovencita de 18 años. Y la jovencita, la hermana Elsie la abordó, la hicieron entrar para hablar con ella. Estaba llorando, los hermanos que estaban aquí, algunos que estaban aquí empezaron a hablar con ella. La joven tenía intenciones suicidas, quería quitarse la vida porque había tenido un problema vivía con una persona, tuvo un problema y luego se fue para donde su mamá y también tuvo problemas y entonces no tenía para dónde coger y era 31 de diciembre en la mañana. Y decía que no tenía nadie, que no tenía a quién coger, a quién acudir, perdón, y se quería quitar la vida, quería morirse. Y nosotros vimos todo esto como un tema de providencia. Eso quiero usarlo como ejemplo para que usted entienda lo que es providencia. Porque digamos que nosotros no hacemos culto en la mañana nunca, hacemos culto en la noche, el miércoles, es en la noche. El culto se hizo el miércoles porque a nosotros nos gusta que en esas fechas especiales, como 24 y 31, usted esté con la familia. ¿Para qué vamos a ponerle usted que venga a la iglesia y la familia allá sola? Y la familia allá abandonada o perdiéndose, no. Vaya y quédese con su familia y comparta con ellos y cene con ellos y ore con ellos. Amén. Esa es la idea. Pero nosotros hicimos el culto en la mañana, a las 9:30. Y esa muchacha llegó el día el único día en el año que hicimos culto miércoles en la mañana. El único día que nosotros creo que hemos hecho miércoles en la mañana. Ella llegó y llega a la hora del culto. Y llega porque se quiere quitar la vida. Ahí sentada, ella no sabía que era una iglesia, pero Dios sí sabía. Y llegó y no quería hablar, se oró por ella, mi esposa, algunos hermanos, la hermana Kelly, el hermano Eri. Pero a regañadientes entró al culto, a la predicación. Y la palabra de Dios es poderosa. Nadie puede resistirla. Yo quise resistirla un día y aquí estoy. Y resulta que cuando terminó el servicio, bueno, Dios le permitió que alguien, un familiar, le enviaron dinero para que pudiera estar allá, irse donde un familiar, primero. Y segundo, que después que terminó el servicio estaba tranquila, ya habló con nosotros, ya agradeció y dijo que iba a venir cuando regresara a la iglesia. Eso que sucedió fue algo tan sorpresivo, nadie esperaba eso. Nosotros no sabíamos, ni ella tampoco, pero eso es parte de la providencia de Dios. O sea, la providencia de Dios es el gobierno. Podemos decir que es el gobierno, la soberanía continua de Dios sobre toda su creación. ¿Recuerdan el pasaje que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos? Sobre justos y pecadores hace llover. La Biblia dice también, mira las aves del cielo,
que no trabajan ni recogen en graneros, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice, y la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, que hoy es y deja de ser, Dios la viste de esa forma, ¿cuánto más no hará con vosotros, hombres de poca fe? Y luego dice, y ni siquiera los lirios del campo, ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más Dios no hará por ustedes, hombres de poca fe? Eso es providencia. El gobierno absoluto, supremo, soberano, continuo de Dios sobre toda su creación. Yo escucho la palabra soberano mucho, pero esa palabra no existe dentro del contexto, la cosmovisión del hombre no existe. De hecho, cuando tú dices, yo hago lo que me da la gana, tú no haces lo que te da la gana. ¿Por qué no llegas tarde al trabajo para ver? Yo hago lo que me da la gana en la casa. Yo hago lo que me da la casa en la casa, con la familia, con el machomán, el rebelde. Pero ves al trabajo y es lo que te da la gana para que veas. No lo hacen porque te echan. Ajá, sí sabe. Entonces es mentira. Usted se dio cuenta ayer lo que pasó con el tema de Venezuela. Yo no pensaba que iba a pasar eso. Eso pasó hace 35 años en Panamá con el señor Noriega. Pero no pensé que iba a pasar en estos tiempos porque estaba de por medio China y Rusia. Y pasó. Y entonces todo el mundo levantó la voz. No, pero Estados Unidos, que las fronteras, que el Estado soberano, que llamen a la ONU. Rusia se le metió en el rancho a Ucrania. Le hizo lo mismo. Ay, China, ¿por qué no habla? Porque China cogió a Taiwán y también le hizo lo mismo. Los tres han hecho lo mismo. Le pegaron a uno más pequeño y se metieron. Y como las potencias ahora mundiales son Estados Unidos, Rusia y China, ellas manejan el mundo como quieren. Entonces no existe como tal la soberanía. Porque todo se maneja en base a relaciones y conveniencia. ¿Usted cree que Rusia y China no sabían? La señora Delcy Rodríguez se fue para la captura de Maduro, la sorprendió en Rusia. Casualmente, entonces, el mundo se maneja así. Nosotros somos los que peleamos por los políticos. Que yo soy de este y yo soy del otro. Pero aquí, vea, aquí no hay un Estado soberano. Nadie es soberano. Nadie tiene el poder ni la decisión absoluta. Porque todo lo manejan hilos e intereses. Así es la vida, hermano. Entonces, yo no puedo hablar de soberanía. Escúcheme, ese es un término dentro del contexto humano que no se puede decir. Porque el único soberano y supremo es Dios. Porque no hay nadie por encima de él. O sea, en pocas palabras, a Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. A usted sí le dicen. Usted se monta en un bus y se queda adelante y le dicen, vea, córrase para atrás y usted tiene que correr. ¿O no? Usted tiene que obedecer. Así que usted no hace lo que le da la gana. Y si el médico le dice, usted en la casa, nadie lo puede controlar. Pero el médico le dice, te tienes que tomar estas 3 pastillas hoy, tú te las tienes que tomar. Entonces no hay nadie soberano. Todos estamos sujetos a algún tipo de influencia, condición o autoridad. En ese sentido, Dios hace lo que a él le place. Porque por encima de él no hay nadie. Dios es soberano. Dios es el que manda, hermanos. Amén, iglesia. Dios es el que manda. Él manda. Cuando él entra a la barca y los discípulos, Jesús se queda dormido, recuerden la historia. Y entonces dice la escritura que se desató una tormenta allá en el famoso mar de Tiberías, lago de Genesaret, o el lago de Genesaret o el mar de Tiberías, que es lo mismo. Dice la Biblia que había una tormenta tan grande que ellos pensaron que iba a aparecer. Y usted recuerda lo que pasó con Jonás, pero a Jonás lo levantaron y lo tuvieron que tirar al mar porque la Biblia dice que todos estaban clamando a su Dios
porque la nave se iba a partir, iban a naufragar, y todos clamaban a su Dios, y por allá encontraron a Jonás durmiendo y lo levantaron y le dijo, clama a tu Dios para que nos salve. Y este hombre dijo, no, yo sé por dónde viene el problema, yo sé qué es lo que está pasando. Dios me dijo que hiciera algo y yo no le hice caso. Así que cójanme y tírenme al agua. Y se acaba el problema. Oye, es tremendo. Porque esa gente no lo quería hacer, pero lo cogieron, lo tiraron al agua y se calmó la tormenta. Y todo el mundo se convirtió enseguida. Dice la Biblia que ofrecieron sacrificios de paz al Dios de Jonás. Pero en este caso levantan a Cristo. Y la Biblia dice que Cristo se levanta del sueño y le habla a los vientos. Y le habla al mar. Y les ordena que se callen. Que se queden quietos. Y la Biblia dice que hubo una gran bonanza. Y ellos se aterrorizaron porque dijeron, ¿quién es este hombre al cual los vientos y el mar le obedecen? Eso se llama providencia. Todo lo que está creado le tiene que obedecer a Dios porque Dios es el que manda. El soberano. Aquí no hay ningún soberano. Ostentar un título de presidente, un título de rey, un título de alcalde, todas son autoridades respetables, lógicamente, pero ninguno puede decir que es soberano, porque siempre va a haber alguien por encima de él. Mientras que el Dios que nosotros tenemos hizo los cielos y la tierra. Amén. Así que eso es lo más importante. Amén. Así es. Y se ha escuchado a veces al hombre orar, decir, yo decreto. Sí lo he escuchado. Yo proclamo, lo he escuchado. Pégale un cocotazo, hermano, a esa gente. Yo abro los cielos, he escuchado hablar. Ordeno. Nosotros vivimos dentro de algo que se llama la providencia de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer. Si yo estoy aquí en pie, es porque Dios lo quiso así. El día que Dios diga que yo no esté en pie, no estoy en pie. Y lo voy a colocar al lado de la oración. Porque ustedes, la oración es una forma de relacionarnos con Dios, escúcheme, y de entender su voluntad. Nosotros le pedimos a Dios, pero Dios determina lo que Él debe hacer. Amén, iglesia. Así de sencillo. Yo no puedo cambiarle los planes a Dios. Dios no va a hacer lo que yo quiera porque resulta que Dios gobierna su creación conforme a su soberana voluntad también. ¿Entiende? Dios sabe lo que hace y lo hace de la mejor forma. Amén. Ahora, eso es lo que tiene que ver con providencia, el gobierno, la soberanía continua de Dios dirigiendo toda su creación y también todos los eventos, grandes, pequeños, lo que pueda suceder en mi vida, todo eso está gobernado por Dios. El día, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Capítulo 3, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estamos hablando de una cronología donde Dios decide cuándo suceden las cosas. ¿Cuándo? Por eso acá dice la Escritura, en el capítulo 22, aconteció después de todas esas cosas. Dios determina y hace lo que Él quiere. Dios le iba a dar un hijo a Abraham y Dios decide darle un hijo a Abraham, una promesa a los 75 años, le da una promesa y prácticamente, digamos, Abraham tuvo que esperar un tiempo más para que esa promesa se llevara a cabo en el momento
que Dios había establecido, no en el momento de Abraham, sino el momento que Dios había establecido, porque así sucede. Vamos adelante. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que lo que pasa en el mundo Dios no lo sabe? Dios no tiene el control de nada. Lo que está pasando, mire, es tan tremendo que cuando el pueblo de Israel se puso pesado, se pusieron pesados. Dios los mandó al reino del norte, lo entregó en manos de los asirios y los llevó en cautiverio. Y después los del sur no cogieron el ejemplo, no se portaron bien, sino hicieron peor, y Dios los entregó en manos de los caldeos, de los babilónicos, 70 años. Dios los entregó. ¿Y quién le va a decir a Dios por qué hiciste eso? ¿Por qué permitiste aquello? Por eso, lo primero que tenemos que mejorar es la forma en que hablamos, la forma en que usted y yo oramos, la forma en que a veces cuando cogemos rabia decimos las cosas, porque recuerde que está hablando delante del que, o sea, del soberano. Bueno, Apocalipsis llama a Jesús el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Efectivamente, estamos hablando delante del que maneja y conduce todas las cosas que pasan en el mundo. Amén. Nada se le escapa a Dios. Todo lo que sucede, así fue. Así está establecido. Esa es providencia. El gobierno absoluto, total, continuo de Dios sobre toda su creación, sobre todas sus criaturas y sobre todos los eventos y circunstancias que me pasan a usted y que me pasan a mí. Amén. Ahora, cuando estamos eso es para toda la creación, pero cuando hacemos parte, cuando estamos en sus caminos, digámoslo así, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, salimos de la providencia y entramos en la gracia de Dios. Y la gracia es un peldaño más eficiente, eficaz. Porque en la gracia dice algo diferente. Todas las cosas que pasan tienen consecuencias, ¿verdad que sí? Yo veía un accidente aquí en Las Nieves esta semana, el 31 creo que fue. Porque ahora todo lo ve uno en video, uno ve las noticias. Sí, un muchacho que se lo llevó una moto, se le llevó un bus de Contrasporcal, el azul. Y el muchacho, sí, venía subiendo la 8, se voló la escuadra. La buseta venía, de hecho, la buseta no lo atropella, él se estrella contra el bus. Y venía y él le pitó al bus, pero ya el bus estaba atravesado. Y yo me imagino que vendría borracho, no tuvo tiempo y se estrelló y se mató. Quedó ahí. ¿Qué piensa usted de una persona que de pronto dice murió joven? Pronto era joven, sí era joven. ¿Qué dicen los papás? ¿Qué dicen los familiares, los seres queridos? ¿Por qué te lo llevaste, Dios? Si era un buen hijo, si estaba joven, si era buena persona, si tiene un futuro por delante. Recordemos siempre que todos los seres humanos, todos absolutamente, tienen las mismas oportunidades dentro de la providencia de Dios. Así que algunos nacen, algunos mueren, algunos sobreviven, pero esto lo gobierna Dios. Y esto se acaba cuando Dios diga que se va a acabar. Amén. Ahora entremos al tema de la provisión, que es el tema que nos compete, porque hablar de provisión es hablar, siempre que usted encuentre la palabra pro significa ¿qué? Antes, es un prefijo. Antes, proveer o provisión o provisional tiene una connotación de algo que se prepara con anterioridad. Ahora, no podemos desconocer que en este capítulo número 22, dice la Escritura, que Dios, en primer lugar, después de estas cosas, probó Dios a Abraham.
y le dijo, Abraham, él le dijo, heme aquí, toma ahora tu único hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No importa, hermanos, si no entendemos lo que le decía hace un momento, a veces no vamos a entender. Yo creo que la gran parte de nuestra vida no entendemos lo que pasa, ¿verdad que sí? No entendemos lo que pasa. Yo no entiendo realmente. Yo tengo que creer, yo no tengo que entender, porque la fe es simplemente tener la confianza en Dios. Pero yo no entiendo las cosas a veces, pero si Dios dice que son así, así serán mejor, ¿verdad que sí? Y Abraham, dice la escritura, que Dios lo llama y le dice, venga acá, el hijo que yo te había prometido, el de la promesa, quiero, al que amas, le dice, ¿a qué amas? Que vayas a la tierra de Moriah y me lo ofrezcas en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nos metemos en un texto, yo diría que es una tragedia realmente para una familia que no tenían hijos, pero que ya en la vejez tienen un hijo y resulta que Dios le dice que debe sacrificarlo. Abraham era el padre de la fe y Abraham es el que nos va a introducir hoy en este 2026 en nuestro tema, en nuestra visión de lo que es la provisión. Realmente nosotros, yo creo que nunca vamos a poder entender y comprender lo que era la fe realmente de Abraham. Dios llama a Abraham su amigo y me gusta mucho el relato de Génesis, donde Dios dice que no puede hacer algo si antes no se lo cuenta a su amigo Abraham, cuando iba a destruir, ¿se acuerda? Precisamente a Sodoma y Gomorra. Había una relación tan cercana, tan íntima con Dios, que yo creo que es un misterio realmente. No se puede comprender cómo llegó Abraham a tener esa relación tan cercana con Dios. Pero aquí entendemos algo, y es que Dios le pide a Abraham que sacrifique su único hijo. Y no hay en ningún momento alguna queja, no aparece ninguna oposición en Abraham, sino que dice la escritura que él se levantó de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo, dice la escritura, 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Se fue al lugar que Dios le había dicho. Hay una palabra que, vamos a ir primero en la historia, primero el contexto histórico. La Biblia dice que caminaron 3 días y vieron el lugar de lejos. Dijo Abraham a sus siervos en el 5, espérenme aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces Isaac le dice a su padre, Padre mío, aquí tengo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo creo que esta declaración de Abraham es una de las declaraciones más profundas de la Escritura. Porque aquí se pierde el tiempo, hermano. Esto es algo que en teología le llaman, en hermenéutica, perdón, le llaman un... Ay, ahora se me escapa el nombre de este tiempo. Hay un tiempo que se utiliza para interpretar en las situaciones espirituales, en hermenéutica. No recuerdo, ahora se me fue la idea, pero aquí se encuentran la realidad con la eternidad. Porque Abraham dice algo, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, dice, hijo mío. Pero cuando yo escucho hablar a Abraham,
Usted lo entiende hoy, lo entiende porque usted ha conocido a Jesús. Pero yo aquí veo tantos corderos. Entre otras cosas, veo 3 corderos aquí, que Abraham está hablando del cordero de él, pero también está hablando del cordero del pueblo judío, y también estamos hablando de un cordero universal, porque dice, Dios se proveerá de un cordero. Ahora, el verbo proveer, que es un verbo hebreo, usted lo escucha, lo ha dicho, ¿cómo es el verbo? A ver. Yiré, ¿verdad? Yiré. El verbo yiré, que es una contracción de yará, o sea, de ya y de ra, designa una característica de Dios, pero más que todo en la experiencia de Abraham. Mire, cuando dice la Biblia, quiero que aclaremos esto hoy, que definamos, tengamos una idea, un concepto o una definición clara de lo que es Yiré. Porque toda la vida hemos dicho Jehová Yiré y hemos asociado Yiré con provisión, con economía, con cosas que necesitamos, indispensables. Se lo voy a cambiar. Nosotros vemos el accesorio, pero aquí Yiré no habla de accesorio, sino habla de esencia, que es muy diferente. Entonces, cuando yo hablo de Jehová Yiré, inmediatamente me imagino un Dios que me da la comida, que me da el arroz, que me da la yuca, la carne, que me da para pagar los servicios, ¿verdad? Eso es lo que siempre hemos creído, no es así. Eso es lo que siempre hemos visto en Jehová Yiré. El Dios que provee. De hecho, yo conozco el nombre de Yiré, aún en negocios, personas que han colocado el nombre porque traduce precisamente eso. Ellos creen, lo asocian con provisión, con cosas materiales. Pero la expresión Yiré va más allá. Es una expresión de previsión divina. La palabra Yiré, si la puedes colocar aquí, es compuesta. No es una palabra, no es un sustantivo, no es un nombre, es un verbo. Pero es un verbo compuesto por 2 partes, que son ya y ra. Pero se hace una traslación aquí y se lee Yiré, pero es yará. Y traduce, lógicamente, ya es Dios, y ra significa visión. Y cuando se hace la traducción dentro del hebreo original, significa el Dios que ve por, en pocas palabras, el Dios que responde por, el Dios que se encarga por, el Dios que vela por. Es más que todo una previsión divina, esencia, no accesorio. No deja de ser interesante porque nosotros siempre lo hemos visto de una forma. El proveedor de la casa. ¿Quién es el proveedor de la casa? Así le dicen a los hombres. El hombre debe ser el proveedor de la casa, ¿verdad? Y le dicen el proveedor. No, el proveedor es el que compra, el que paga, el que mueve la plata en la casa. Pero no, proveedor acá tiene una connotación de prever algo. O sea, de verlo con anterioridad. De ver la necesidad con anterioridad y aprovisionar para esa necesidad con anterioridad. Digámoslo de esta forma, todo lo que está delante de pro siempre significa con anterioridad. Entonces, cuando yo hablo de provisión es ver una necesidad, Dios ve la necesidad antes. Y en segundo lugar, Dios prepara para esa necesidad antes de la necesidad. ¿Me hago entender? Así. Nosotros no. Nosotros nos llega la quincena. Ay, es que no ha llegado la quincena. Ay, es que todavía no han pagado y por eso nosotros vivimos colgados. Hay gente que vive con el día a día. Pero la Biblia nos menciona a un Dios
que siempre ve las cosas antes que sucedan. Por eso hablar de provisión es hablar de alguien que prevé una situación, una necesidad y prepara precisamente la solución a esa necesidad. Y le voy a colocar un poco entendiendo en el tema teológico que Dios provee con anterioridad, porque se trata de Dios precisamente. Dios es omnisciente. ¿Cuántos creen que Dios se las sabe todas? Seguro. Dios se las sabe todas. Dios conoce todo. No lo podemos sorprender. Sí, porque cuando empieza el año y que sorpréndeme 2026. El único que puede sorprendernos es Dios. Ahora, quiero ver algo interesante acá, porque todo se mueve de acuerdo a su propósito eterno y Dios nos dará lo necesario para que se cumpla su propósito primeramente en nuestras vidas, eterno en nuestras vidas. Mire, sigamos hablando de Abraham para luego ya ir cerrando con el tema, ya el tema profundo de cristológico. Debemos mirarla, dígame. Amén, amén, así es. Sí, claro, y él dice también, yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Había una confesión de fe, gracias, hermana. Sí, estaba apoyado. Sí, es que la relación de Abraham con Dios es una relación muy poderosa. De hecho, yo quiero, para reforzar lo que dijo Erika en Hebreos capítulo 11, porque Hebreos habla de Abraham y nos da una descripción. Él creía en un Dios que era proveedor, un Dios proveedor. Recuerde, no piense, proveedor es el que me da la plata, el que me da la comida, el que me da... No, un Dios que se anticipa al futuro, al presente, al futuro, y un Dios que prepara todas las cosas. De hecho, es un principio que yo quiero que aprendamos como iglesia, porque somos muy desordenados. Nosotros somos desordenados, hermanos. No nos preparamos para el futuro. No nos preparamos para las cosas buenas. Cuando nos vienen las cosas buenas, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos fiesta, pero no nos preparamos nunca para cuando vienen las situaciones malas o negativas. Y nos sorprenden las cosas malas muchas veces y no estamos preparados. Y yo creo que es un principio que el tema de este año de provisión es para que seamos más organizados y que aprendamos y sigamos el ejemplo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Así debe ser. Ahora, mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 dice lo siguiente, refiriéndose precisamente a Abraham. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Luego dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Así que dice la escritura acá que cuando Abraham fue probado, bueno, voy a leer también acá en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, habla de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud,
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por lo que esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria, como si hubieran, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque les ha preparado una ciudad. Esa palabra es clave. Esa palabra es clave. ¿Cómo fue que le dijo Abraham? Abraham le dijo a Isaac, Dios sé que se proveerá de un cordero para el sacrificio. Pero acá dice la Biblia que Dios no solamente lo proveyó, escúcheme, sino que Abraham, Isaac y Jacob murieron sin recibir, dice la escritura acá, esa ciudad celestial. Y dice que la saludaron de lejos. Pero la Biblia dice que Dios le preparó, así dice, ¿verdad? Dios le ha preparado a ellos una ciudad. ¿Se da cuenta? La confesión de Abraham del Cordero trasciende a una situación presente, a una situación familiar, a una situación básica, trasciende más allá. Porque la Escritura dice que Dios les ha preparado a ellos un lugar, una ciudad. Lo que sucede es que el hombre natural, el hombre común y corriente, no piensa en una ciudad natural. El hombre piensa en vivir la vida, ¿verdad? El hombre piensa en gozar la vida, en pasarla bueno. Eso es lo que se piensa hoy día. Pero Dios, dice la Escritura, que ha preparado una ciudad, ha preparado un lugar para todos aquellos que han creído en el Hijo. Amén. En Jesús, dice la Escritura. Ahora, hablando de preparar, que es la palabra clave hoy, es preparar. Preparar. Todo lo prepara Dios. Debemos mirar a Abraham en una crisis, yo diría que en una crisis más dramáticas de la historia. Porque le dan un hijo cuando no podía tener hijo. Eran dos, mire cómo lo llama Hebreo, dice casi muerto. Una mujer con menopausia y un hombre con la andropausia ya hace rato. Sin embargo, a la edad de 100 años Abraham tuvo su hijo. Y sin embargo dice la Escritura que de estos hombres, de esta linaje, Dios levantó al pueblo que hoy conocemos como Israel. Dios proveerá el cordero. ¿Quiere que le muestre cómo Dios provee todo? Cuando tú naciste, Dios te había preparado para la familia donde ibas a nacer. Dios tenía todo preparado. Dios tenía preparado el cuerpo. Por eso es que es inaceptable que alguien dice que nació en un cuerpo extraño. Es que yo nací en el cuerpo equivocado. O aquellos jóvenes que dicen, es que yo nací en la familia equivocada. O sea, hay poca gente creyendo que la vida de ellos es un error. ¿Por qué lo dicen? Porque desconocen a Dios. Y se les olvida que Dios todo lo tenía. Mira, aquí no hay nada que sea un accidente. Yo le he dicho, ¿usted tiene los ojos así? ¿Usted tiene el cabello o no tiene cabello? ¿Usted es alto o es bajo? Todo lo que está sucediendo en la vida del ser humano se llama la providencia de Dios. Dios gobierna como quiere. Cuando Dios crea al hombre en el libro de Génesis, lea conmigo, capítulo 2, Dios crea al hombre y la Biblia dice que en el capítulo número 2,
Dice la Escritura, en el capítulo 2, entonces versículo 7. Leamos desde el 4, que es como un resumen. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo los cielos, la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese tierra en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, después que Dios hizo ¿qué? Los cielos, Dios hizo la tierra, hizo los animales, creó las plantas, creó todo, toda lo que fue la biología, toda la taxonomía, todas las cosas. Dice la Escritura que entonces Dios formó al hombre. Y entonces dice la Escritura que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el versículo número 8 dice, plantó un huerto en Edén al oriente. ¿Y qué dice la Biblia? Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es provisión, porque antes de que Dios creara al hombre, Dios creó toda la tierra para que el hombre, como dice la Escritura, para que el hombre dependiera y viviera de ella. Y luego creó los animales para que Dios, que dice la Biblia, se enseñoreara de ellos. Y luego dice la Escritura que creó árboles deliciosos y buenos para comer, para que el hombre pudiera vivir de aquello. Amén, iglesia. Todo lo hizo antes. Dios todo lo prepara, todo lo calcula, lo diseña con anterioridad. Eso es provisión. Ahora dice la Escritura también que en el tema de la caída del hombre, hay gente que me pregunta, pastor, ¿y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué creó ese árbol? O la serpiente, ¿por qué Dios dejó que la serpiente entrara en el huerto? O sea, son muchas las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite el mal en la tierra? Yo quiero leer, después de la caída, ¿usted qué cree que pasó? Cuando el hombre peca contra Dios. ¿Se le metieron al rancho, dígame usted? ¿La serpiente le metió al rancho a Dios? ¿Le dañó los planes a Dios? Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo dice? Sí. Ok. La pregunta es, ¿el pecado del hombre alteró los planes de Dios? ¿Lo puso a correr? Nosotros tenemos algo que se llama emergencia, urgencias médicas. Cuando sucede un accidente, eso que llamamos accidente es algo que no esperábamos, que es imprevisto. ¿Usted cree que hubo un accidente en la caída del hombre? Hubo un incidente, pero accidente de ninguna forma. Cuando el hombre peca, el versículo 15 dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, capítulo 3, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Ahora, lo que dice la Escritura respecto precisamente a que el hombre peca y el hombre queda caído en enemistad con Dios, el hombre va a morir. ¿Qué va a hacer y qué va a pasar con la vida del hombre pecador? ¿Qué va a hacer y qué va a pasar con la vida del hombre que ha desobedecido a Dios? ¿Qué va a hacer de la vida de la raza humana que tenía tantas promesas, pero que ahora han sido resignados a la muerte, resignados precisamente a la condenación? Dios ha dicho
que el hombre volverá al polvo de donde fue tomado. Dios ha dicho que la mujer va a parir con dolor. Dios ha dicho que la tierra que dice que producía árboles con frutos deliciosos, la tierra va a producir espinas y cardos. Dios ha dicho que la tierra va a ser trabajada con sudor, que el hombre va a comer con sudor. Entonces, imagínese usted lo que está pasando. Pero resulta que a Dios nadie lo coge de sorpresa. A Dios nada, absolutamente. O sea, se lo digo de esta forma, todo está escrito. Por eso nosotros estamos viviendo en el pasado de Dios. Nosotros decimos, bienvenido el año 2026. Usted está viviendo el pasado de Dios. Ya Dios sabe cuándo nos vamos a morir, hasta cuándo vamos a llegar. Dios sabe si vamos a tener nietos. Dios sabe cuántos años van a vivir ellos, con quién se va a casar. Dios sabe todo, porque Dios conoce el futuro, es omnisciente. Y en ese sentido, Efesios 1:4 dice lo siguiente. Efesios 1:4 dice lo siguiente. Según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos y sin manchas delante de Él. Es decir, Dios preparó toda la salvación, la gracia, todo su nuevo pacto para salvarnos. Y dice la Escritura que todo esto lo preparó. ¿Desde cuándo dice la Biblia? Lo dice como con miedo. ¿Ah? Sí, desde antes Dios preparó, nos escogió. Pero resulta que Primera de Pedro 1:18 al 20, Primera de Pedro 1:18 al 20 dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, escuche lo que viene, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Algo sobre lo que reposa y sobre lo que descansa la profecía es precisamente esas dos cosas. Algo que fue destinado y algo que ha sido manifestado. Son dos cosas diferentes, pero sobre esas aristas descansa la redención, el mensaje de Dios, algo que ha sido comunicado, destinado antes, pero que luego se manifestó. Amén, iglesia. Por eso es importante que nosotros sepamos que cuando el hombre peca, ya Dios tenía preparado el cordero. Por eso les decía que cuando Abraham dice, Dios se proveerá del cordero para el sacrificio, Abraham estaba hablando de esto. Abraham estaba hablando del cordero, del cordero levítico, del viejo pacto, de la ley de Moisés. Recuerda que se tenía que sacrificar un cordero por los pecados nacionales del pueblo. Y también estaba hablando del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habló de 3 corderos. Pero lo importante es que nosotros veamos que había un cordero para salvar la humanidad, que había un cordero para que Abraham sacrificara. La Biblia dice acá que cuando sucede el evento Dios le dice a Abraham, no sacrifiques a Isaac. Me doy cuenta que tú me amas. Y la Escritura dice que cuando Abraham voltea su rostro, ¿con qué se encuentra Abraham? ¿Sí? Exacto. Se encuentra con un cordero, un carnero, dice que estaban enredados sus cuernos en un zarzal, en un arbusto. El pobre carnero estaba ahí accidentalmente. No, Dios ya había puesto que ese carnero se enredara a la hora en que Abraham necesitaba sacrificar un cordero. Aquí no existe suerte. Aquí no existen casualidades. Deje de estar creyendo en esas cosas.
Cuando uno daba las clases bautismales antes, ahora ya ni se dan clases bautismales. Uno enseñaba eso, que el cristiano no tiene que estar apuntando bolitas, ni cogiendo balotos, ni creyendo en, ¿cómo es que se llama? Baloto revancha, ni en la lotería de no sé qué, el Libertador. Porque realmente no existe como tal. La suerte como tal no determina el futuro del hombre, lo determina la providencia. Yo diría que la provisión de Dios. Amén. La provisión de Dios. Cuando esa joven que vino el miércoles salió de su casa con ganas de quitarse la vida, y ya dice que caminó y caminó, Dios tenía preparado un lugar para que ella llegara, para que escuchara la palabra de Dios y recibiera la oración. Eso se llama provisión. Amén, iglesia. Abraham no sacrificó un cordero accidentalmente, un carnero, perdón, porque Dios había preparado un animal para el sacrificio. Abraham dijo, este lugar se ha llamado Jireh, o en el monte de la provisión, dice la escritura. Así será llamado el monte de la provisión. Así termina, ¿verdad? El 14, hermanos. Génesis 22:14 dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová. Si tienes la Biblia de las Américas, por favor, y la internacional, en el monte de, y llamó el nombre de aquel, el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Como dice la internacional, esta me gusta más porque dice el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte. En un monte. O sea, esta es un poco aplicativa. La real, la más literal es la Reina Valera, porque dice en este monte. ¿Cómo se llama el monte? En ese monte sucedieron 3 cosas. En ese monte Abraham sacrificó al carnero. En ese monte Moriah. ¿Qué más pasó? ¿Cómo dice? El arca. Reposaron los sacrificios también, porque ahí se construyó el templo. El primer templo. Y luego, en ese monte, porque no era un monte pequeño, era muy grande, en una de sus laderas, llamada la Calavera, fue crucificado el Hijo de Dios. Ahí están los 3 corderos. Los 3 se sacrificaron ahí. Se sacrificó el carnero de Abraham, se sacrificó el cordero, el azazel de la ley de Moisés, y por último el Hijo de Dios entregó su vida para salvarnos. Por eso Juan dice, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó, dice, amó. Está hablando, Dios nos amó, dice, primero. Antes de nosotros amarle a Él, Él nos amó primero. O sea, tú no estás haciendo nada que Dios no haya hecho primero. ¿Me escucha? Bueno, hoy están como emocionados, ¿verdad? Vinieron con una energía hoy, gloria a Dios. Este año empezó con un avivamiento. No hay nada que yo pueda hacer que Dios no haya hecho primero. Ni no hay nada que yo le pueda dar a Él que Él no me haya dado primero, porque esa es la otra. Nada, absolutamente nada, porque Dios se levantó primero que nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios se levanta primero que tú.
Me cogió el día. ¿A cuántos cuántos los ha cogido el día? A todos nos ha sorprendido, nos ha cogido el día. No nos sonó la alarma, teníamos mucho sueño. Dios se levanta primero siempre, hermanos. Dios todo lo tiene preparado. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza, qué bendición. Tenle a gracia la lenguaje actual. Por eso llamó a ese lugar Dios dará lo necesario. De allá viene el dicho que hasta hoy se escucha en su montaña: Dios da lo necesario. Amén. Dios da lo necesario. Pero recuerde, no me voy a enfocar solo en lo material. Quiero que enfocarme en que todo está planeado por Dios. Amén. Todo está planeado por Dios. Nada se escapa a su control, a su voluntad, a su poder, a su dominio, a su soberanía. Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios conoce todo. Así que yo estoy confiando en un Dios que todas las cosas las hace a tiempo. Y es la primera lección hoy que tenemos que aprender. Debemos dejar de estar improvisando, ¿me escucha? De estar haciendo cosas a la carrera. Todo lo dejamos, ¿cómo es que todo lo dejamos para después? El tema de la procrastinación. Todo lo dejamos para mañana, después, y en esa nos pasamos toda la vida. Es hora de entender a un Dios que todo lo prepara y todo lo pruebe e imitar su ejemplo. Amén, iglesia. Empecemos a imitar a Dios. Colóquese de pie. Dios es un Dios, yo diría que más que provee, que prevé todas las cosas. Amén, iglesia. Yo creo que esto nos debe enseñar a cambiar un poco nuestra oración y organizarnos. Somos muy desordenados realmente. A veces, lo voy a decir de esta forma, hermanos, damos un mal testimonio con el desorden. Desorden en el hogar, desorden en las finanzas, desorden en el trabajo, desorden en la economía, en el ministerio, en tantas cosas. Y debemos organizarnos, ser ordenados. Porque Dios es un Dios de provisión o de previsión. Yo quiero también ser como Dios, organizado, proveer las cosas antes. Amén. Y a tiempo. La Escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Más que yo destacar el hecho de que Dios me dé algo, es destacar que Dios concede o que Dios me otorga las cosas aún antes de que yo se las pida, porque Dios es bueno, amén, y es benevolente. Señor, te agradecemos en este día por tu palabra, por tener un Dios que todo lo ve antes que suceda, porque es omnisciente, y porque es un Dios que provee, tiene provisión antes. Tu visión es una visión de futuro. Y un Dios que no prepara sobre la marcha, sino que todo lo tiene listo y preparado. En el nombre de Jesús, queremos agradecerte hoy, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Porque yo creo que aún la persona con la que estamos viviendo, nos casamos, tú la preparaste, Dios. Tú la escogiste, Señor. Tú la tenías dispuesta para nuestro encuentro, para que nos conociéramos, para que pudiéramos encontrarnos, Dios. Todos, Señor, los hijos que tenemos, Dios, también. Tú los preparaste, no son un accidente tampoco. Toda la profesión. Yo dije, voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello, pero no tengo en cuenta que el don que tengo me lo entregó Dios de antemano. Él
proveyó y Él previó todas las cosas. Gracias, Señor. Ayúdame a ser como tú, Dios. Ayúdame a empezar a organizar mi vida, a dejar de estar viviendo en desorden, improvisadamente, el día a día, a vivir, Señor, sin ninguna clase de previsión y provisión. Ayúdame, Señor, a ser, Dios, prudente, a ser sabio, a ser como la hormiga que dice tu palabra, que recoge su comida, Dios, en el verano, Dios, recoge, ahorra, amontona en el tiempo de la abundancia para cuando llegue el invierno pueda sobrevivir. Ayúdanos, Señor, a pensar, Dios, a pensar como José, Dios, con esa sabiduría del cielo, que le dijo a Faraón: debes hacer graneros más grandes y construir graneros más grandes, porque vendrán 7 años de abundancia, pero luego vendrán 7 años de prueba y de escasez. Hoy es día de empezar a ser proveedores, pero no solo de comprar y de suplir lo que necesita nuestra casa, sino proveedores administradores, de que nos organicemos, que preparemos todo, que llevemos, aún si es posible, libros de contabilidad, llevemos un plan de trabajo en nuestra casa, organizar con nuestros hijos todo, que podamos tener, Señor, esa sabiduría, esa mente de Cristo, Padre, en este año de la provisión, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, y te damos muchas gracias. Sé nuestro proveedor hoy, siempre, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, porque tú eres nuestro dueño, nuestro soberano y nuestro Dios y nuestro Padre. Sigue orando, y si hay alguna persona en esta mañana que dice: Dios, yo quiero que tú seas el proveedor de mi vida, el que pueda alinearla, el que pueda organizarla, ajustarla a esos propósitos tuyos. Yo quiero entregarte mi vida. Si alguien quiere hacer esto, puede repetir conmigo esta oración y entregarle su vida a Jesús, porque Jesús no es una religión. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, Él te ha preparado. Él preparó este momento, este lugar, las canciones, el mensaje para que tú hoy lo escucharas. Todo está preparado para ti. Y si tú quieres recibir al Dios de la provisión, el Dios que quiere organizar y dirigir tu destino en esta tierra, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Di fuerte: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi proveedor, que me conoces aún antes de nacer y que moriste por mis pecados y que me amaste desde antes. Quiero reconocer que tú eres mi Señor y Salvador Jesucristo. Te quiero entregar mi vida, mi alma. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, recíbeme como tu Hijo. Yo te recibo como mi Padre y te doy gracias. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración? Levántenme tu mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Carlos, bendiciones, Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Yo quiero pedirle que cerremos los ojos un momento y oremos por estas personas. Si algún hermano me puede ayudar a orar, acercarse a los que han levantado su mano. Aquí, Pedro, ayúdame a orar aquí con una hermana Irene, aquí por ellos. Allá, los que estén cerca, allá donde está Carlos. ¿Quién más levantó su mano? Vamos a orar por ellos. Gracias te damos, Jesús. Queremos entregarte estas almas que hoy han, Señor, tú las preparaste, porque tú todo lo preparas.
los preparaste para estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra y para hoy, Señor, poner su fe en Jesús. Te pido que, Señor, te reveles a ellos. Date a conocer, porque tú eres un Dios que te da a conocer, que se da a conocer. Date a conocer, revélate a sus almas, Señor. Háblales, atráelos a ti, Señor, y cumple tu propósito eterno, Señor, porque creemos fielmente, Señor, que tú todo esto lo tenías preparado, Señor. Tú eres el Dios del antes, tú eres el Dios de la provisión, de la preparación. Tú eres el Dios Jehová Jireh. Gracias te damos, Señor. Queremos bendecirlos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso a estas personas que han recibido a Cristo. Démosle un aplauso a los que han dicho: entrego mi vida a Jesús. Puede sentarse, muy amable, muy gentil. Vamos a orar por unos bebés que hoy van a ser presentados. ¿Pueden pasar aquí los padres? Me parece que son dos, ¿verdad? ¿Son dos? A uno solo. Yo te vi con un bebé a ti. Oiga. Se puso pálida. Yuri, que te llama, ¿verdad? Se puso pálida. Vamos a conocer a Luciano. Luciano, este bebé nosotros oramos por él desde que estaba en el vientre de su madre y tuvo, ¿cuánto tiempo estuvo en UCI? 73 días, o sea, más de 2 meses estuvo en UCI. ¿Cuánto nació de cuánto? De 6 meses. No tenía desarrollados sus pulmones. Yo recuerdo una noche, no se me olvida, que me llamaron, creo que me llamó la hermana Joana, no sé quién me llamó, que sí, que estaba mal. ¿Sí recuerdan esa noche que hicimos una oración? Lo entregamos en la mano del Señor, pues se estaba quedando, no le podían quitar la respiración mecánica porque se quedaba. Y ese día estaba muy forzado, estaba fatigado, se forzaba mucho para respirar. Y esa noche oramos y yo recuerdo que de ahí para acá el Señor empezó a levantarlo y mírenlo, ahí está. La Biblia dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está Luciano como un testimonio vivo del Señor, amén. Que Dios hace milagros, amén. Le damos gracias al Señor y voy a leer la palabra precisamente en Mateo. No sé si los padres quieren decir algo. Bueno, sí, aquí Laura quiere hablar. Buenos días, sí, buenos días todavía. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios. Quiero presentarle a mi hijo también al Señor, porque Él estuvo presente con nosotros en la UCI todos los días, en mi embarazo, que fue realmente difícil. Bueno, nada, darle gracias a Dios porque lo tenemos con nosotros, está sano, de verdad que desde que salió del hospital nosotros pensamos que podía volver a recaer, volver a tener problemas con sus pulmones, pero gracias a Dios lo ha mantenido firme, fuerte y valiente como es Luciano. Entonces nada, gracias también a los pastores que fueron a la UCI, oraron por mi bebé, casi todos los días en el devocional. Ustedes oraban por mi bebé también, entonces agradecerles a todos ustedes que estuvieron presentes también en la recuperación de mi hijo. Entonces, bueno, nada, gracias.
el hombre de pocas palabras. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, agradecer a Dios por la vida de Luciano. Dice, entonces le fueron presentados, Mateo 19:13, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Nosotros no bautizamos niños porque el bautismo por inmersión es un bautismo para perdón de pecados, y los niños, dice la Biblia, que de ellos es el reino de los cielos, no tienen que arrepentirse de nada. Y la Escritura nos invita o nos ordena poner nuestras manos y orar por ellos, consagrarlos a Él, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo invito a mis hermanas, vamos a imponer las manos, y usted también puede extender sus manos hacia la vida de Luciano para orar por él. Señor, queremos agradecerte por la vida de Luciano. Es un milagro, Señor, tuyo. Es un guerrero de Dios. Vino a este mundo con un propósito eterno, Señor. Vino a ser un instrumento de fe, Señor, de gracia para su vida y para su familia. Señor, gracias porque hoy nuestros ojos pueden ver, Señor, el fruto, Dios, de tu milagro, el fruto, Señor, de tus promesas. Podemos ver el fruto de las oraciones de tu pueblo. Señor, gracias. Hoy queremos dedicarlo a ti, Señor, y pedir que, Señor, la presencia del Dios del cielo esté con él todos los días de su vida. Que le acompañes en cada paso que dé. Tú eres el Dios de la provisión. Tú preparaste este momento, Dios, y lo trajiste a este mundo, Dios, con propósitos eternos. Cúmplelos en él, Señor. Oramos para que los sanes de toda enfermedad hereditaria, Señor, de toda enfermedad, Dios, generacional. Te pido que obres sanidad, que rompas cadenas y yugos de iniquidad, Señor, maldiciones generacionales en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Que hagas de él, Señor, una nueva creación en Cristo, Padre Celestial. Que lo llenes de la gracia y del favor tuyo y lo libres del mal, Señor. Líbralo del mal camino, Señor, del consejo de los malos. Líbralo, Señor, del camino de los pecadores y de todo aquel que quiera hacerle daño, Señor. Guárdale, protégele en esta hora, Señor. Defiéndele en todos los años de su vida, Dios. Lo colocamos delante de ti, Señor. Y llámale, Señor. Llámale, Dios, desde temprana edad a tus caminos y a tu servicio. Lo colocamos en tus manos y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Jehová le bendiga, le guarde, haga resplandecer su rostro sobre él y ponga paz hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por Carlos y Laura. Para ustedes también hay una palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6. Primero les leo Salmo 127, que nos deja claro quiénes son nuestros hijos, propiedad de quién. Dice, si Jehová no edificare, en la casa en vano trabajan los que la edifican, y si no guardare Jehová la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios del sueño. Herencia de Jehová son los hijos, y como cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no se aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Herencia de Dios son los hijos. Y dice, como cosa de estima el fruto del valiente, del vientre.
Como saetas en manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud. Amén. Y leo Deuteronomio 6, que era la oración del pueblo del Señor en su casa. Dice: Oye, dice aquí mejor primero. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Carlos, oye pues, Laura, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras las repetirás sobre tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. ¿Cuáles palabras? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese debe ser nuestro propósito, enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Si nuestros hijos aman a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo va a salir bien, ¿verdad que sí? Vamos a orar por Carlos y por Laura. Extienda sus manos y los hermanos van a imponer las manos. Señor, colocamos en tus manos la vida de esta pareja, Dios, de Carlos y Laura. Les has dado una herencia, Señor, has entregado en sus manos un regalo, pero que también implica una responsabilidad. Te pedimos que le des la sabiduría, que le des la gracia y el temor de Dios en todo momento, Señor. Padre, que ellos entiendan que la vida de Luciano vino a esta tierra con un propósito del cielo, y así todo el tiempo lo críen a él, Señor. Dales la paciencia, dale, Señor, la madurez, Señor, y guíales en todo tiempo. Muéstrales el camino en el momento de la dificultad, de la crisis, del conflicto, en el momento de la prueba, Dios. Dale la sabiduría, la fortaleza, para que ellos puedan salir adelante y sacar adelante a su hijo. Te pedimos que también les proveas todo lo que necesiten, todo lo que les haga falta, Señor, tú lo suplas. Y los bendecimos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, un aplauso ahora sí para... Bueno, vamos a orar para despedir, mis hermanos. Los hermanos líderes, por favor, me regalan 5 minutos. Por favor, no se vayan enseguida. Puede colocarse de pie, vamos a orar para despedir. No se quieren ir, ¿verdad? Están como contentos. Vamos a darle gracias al Señor. Te entregamos, Dios, el resto del día. La semana que se inicia también, Señor. Te pedimos, Dios, tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu providencia, Dios, en todas las cosas. Tu palabra dice que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Señor, tus planes, tus pensamientos prevalezcan sobre los nuestros y guíanos, Señor, en todo tiempo. Este año 2026 lo colocamos en tus manos, Dios, el año de la provisión, Dios, donde vamos a caminar y andar, Señor,
en los planes, en los propósitos que Dios ha preparado para nosotros, en la voluntad perfecta de Dios, donde vamos a ver, Señor, la provisión del cielo reposando sobre cada hogar y sobre cada familia, Dios. Gracias, Señor, porque todo, Dios, lo que viene, Señor, creemos y confiamos que será lo mejor para nosotros, porque estamos en tus manos, Dios. Oramos por todos los que no están aquí, que están enfermos, para que un milagro del cielo llegue a sus vidas, a sus almas, a sus cuerpos, Señor. Sánales y levántales con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra una sanidad en aquellos que se encuentran hospitalizados, Dios, en UCI, en una clínica, en sus hogares. Sánales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Restaura también el alma de los que se encuentran afligidos, los matrimonios, los hogares, los hijos rebeldes, hazlos volver a ti. Mira la vida de Sara, Dios, también esta jovencita. Sigue hablando y tratando con su vida para que ella, Señor, pueda convertirse y volverse a ti, Señor, en medio de su conflicto, Dios. Te damos gracias y en esta hora colocamos en tus manos todo lo que viene, Señor, en este año 2026, 24/7, Señor, que sean llenos de tu gracia, de tu bien y tu misericordia y tu provisión, Dios. Y colocamos este mes, que es el mes de las primicias, en tus manos. Lo primero y lo mejor para ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo de esa forma todo el tiempo, lo primero y lo mejor para Dios. Te damos gracias y pedimos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y todos juntos te decimos: amo a Jehová mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Dios les bendiga. Saluda a su hermano. Denle la mano, denle el abrazo. Los primogénitos aquí, hermanos mayores aquí se quedan. Y los líderes vengan por acá un momentico acá, vea. Vengan por acá los líderes, por favor, rápidamente. No voy a quitar sino 5 minutos.